Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia. Les habla Santiago Sánchez y el día de hoy continuamos con la clase número 6 de nuestro curso de visión artificial. El día de hoy vamos a realizar una detección de puntos clave y características en dos imágenes diferentes, una imagen patrón y una imagen en tiempo real. Vamos a buscar las coincidencias entre esas características si son correspondientes y por último vamos a realizar una alineación de imagen basada en esas características que coincidieron. Todo esto lo vamos a hacer en tiempo real utilizando OpenCV y Python. Así que no me enrollo más y comencemos con el video. Bueno chicos, antes de empezar con la clase quiero darle un agradecimiento muy especial a todas las personas que comparten los videos, se suscriben al canal y le dan like al contenido. También quiero enviarle un saludo muy especial a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por apoyar monetariamente o por realizar una contribución económica al canal, que es bastante importante para que yo siga subiendo este tipo de contenido gratuito. Si ustedes desean ayudarme y quieren apoyar el contenido que suba a este canal, pueden suscribirse al canal o pueden hacerlo de manera monetaria convirtiéndose en miembros del canal. También hay otra forma, que es dando super gracias, que les aparece allá justo abajito del video. Así que pues nada, están en total libertad de apoyar el contenido como ustedes quieran, de una forma gratuita o de una forma de pago, que yo de igual manera se los agradezco muchísimo a todos. Así que ahorita sí, pasemos con la clase. Bueno chicos, vamos a empezar con la clase del día de hoy, la clase número 6. Y es que el día de hoy vamos a ver alineación de imágenes. Entonces vamos a empezar con algunos conceptos teóricos fundamentales, son muy fundamentales para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer en la práctica. Así que el día de hoy vamos a ver qué es la transformación por traslación, transformación euclidiana, transformación fina y transformación homográfica. Son conceptos muy simples pero que necesitamos tocar en este momento para que podamos entender lo que vamos a hacer más adelante. Recuerden que hoy vamos a ejecutar un proyecto que les puede servir, por ejemplo, para un lector de documentos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, empecemos con la transformación por traslación. Esta transformación es como la más básica, la más sencilla, donde simplemente nos referimos al desplazamiento de las coordenadas de los píxeles de la imagen. Es decir, aquí podemos observar que aquí tenemos el cuadro, podemos decir que es el documento que queremos leer, por decir, ¿cierto? Es el documento que queremos leer. Y aquí tenemos una transformación donde simplemente el mismo documento, la misma forma, las mismas medidas son trasladadas en la imagen. Es decir, las coordenadas de este documento son diferentes a las coordenadas de este documento. Recordando que tenemos ambos documentos, digamos que desde una vista frontal, ¿cierto? Es una vista frontal, directamente frontal del documento, o si ustedes lo quieren ver así, es una vista superior, porque lo estamos viendo desde arriba, como ustedes quieran verlo, ¿cierto? Entonces, simplemente tenemos un desplazamiento de las coordenadas de los píxeles. Pasemos a la transformación euclidiana. Entonces, la transformación euclidiana nos referimos a la transformación de los píxeles que incluye rotación de los mismos, conservando el tamaño y la forma de la imagen original. Es decir, aquí tenemos este documento, ¿cierto? Este documento como tal, y aquí lo tenemos pues girado, ¿cierto? Tiene un ángulo de rotación como tal. En estos casos, en la transformación euclidiana también podríamos tener transformación por traslación, es decir, en este caso solo tenemos transformación euclidiana, pero supongamos que el documento está desplazado, sus coordenadas están desplazadas, entonces tendríamos transformación por traslación y transformación euclidiana, ¿cierto? Entonces básicamente con la transformación euclidiana nos referimos a la rotación de la imagen como tal, ¿cierto? O en este caso del documento que queremos detectar. Ahora tenemos la transformación fina. Esta es un poquito más compleja porque aquí abarcamos transformaciones euclidianas y también incluimos cambios de corte y escala, por ende tenemos algo de distorsión. Si ustedes notan, este documento, bueno, esta imagen no es esta misma imagen, aquí tenemos distorsión porque tenemos transformación euclidiana y además tenemos un cambio de perspectiva o un cambio de escala o un cambio de corte que hace que la imagen se distorsione como tal. Pero noten algo, las líneas paralelas continúan o siguen siendo paralelas. Esta línea de acá es paralela con esta línea de acá y esta línea de acá es paralela con esta línea de acá. Aquí todavía no tenemos una transformación total o una distorsión total de la imagen o en este caso del documento que queremos detectar. Eso lo vemos en la transformación
homográfica. Esta es la más utilizada de todas porque cuando tenemos un cambio de perspectiva, por lo general transformamos una imagen, la imagen original, en un cuadrilátero arbitrario. Entonces, esta es la transformación más general para imágenes 2D, ya que nos permite transformar el cuadrado original en un arbitrario cuadrilátero y viceversa, que es la función que vamos a utilizar en la clase del día de hoy. Vamos a tomar una imagen desde un ángulo de inclinación y vamos a cambiar su perspectiva para que nos quede totalmente frontal, ¿cierto? Entonces, esta transformación homográfica nos permite transformar la perspectiva de una imagen efectivamente, que es lo que buscamos hacer hoy. Podemos hacer la conversión de un cuadrado frontal a un cuadrilátero arbitrario, pero eso no tendría mucho sentido. O lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a tomar un cuadrilátero arbitrario y lo vamos a pasar a una imagen frontal que podamos leer, ¿cierto? Esto tiene muchas aplicaciones. También podría servir, por ejemplo, para una detección de placas. Las placas nunca las vamos a tener de manera frontal, totalmente frontal. Las vamos a tener desde un ángulo de inclinación. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Cambiar la perspectiva para obtener la placa totalmente frontal y que la lectura de caracteres sea más eficiente, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la homografía entre dos imágenes? La homografía entre dos imágenes es cuando buscamos identificar puntos que pertenecen a la misma ubicación física en dos imágenes diferentes. Es decir, tenemos el mismo objeto en nuestra imagen, ¿cierto? Y tenemos puntos que pertenecen a su misma ubicación física, pero tenemos dos perspectivas diferentes, como podemos observar en pantalla. Entonces, tenemos una perspectiva desde un ángulo de inclinación y tenemos una perspectiva totalmente frontal o superior, como ustedes la quieran ver. Entonces, lo que buscamos es identificar, ¿cierto?, esos puntos claves en una ubicación física del libro y hacerlos coincidir con unos puntos claves que pertenecen a esa misma ubicación física desde otra perspectiva. A estos puntos los llamaremos puntos correspondientes, que es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tomar una imagen con un ángulo de inclinación y la vamos a transformar su perspectiva para obtener una imagen totalmente frontal que nos puede servir muchísimo, por ejemplo, para una lectura de documentos. Ya vamos a ver cómo se hace en programación. Esta es como la teoría que deberíamos de saber antes de pasar a la programación, así que ahorita sí, pasemos a programar. Bueno, chicos, vamos a pasar con la parte de la programación. El día de hoy tenemos una programación muy visual, es muy visual, así que no creo que utilicemos Paint el día de hoy, pero igual si lo llegamos a necesitar, pues ahí lo tenemos, ¿cierto? También vamos a utilizar herramientas que hemos visto en clases pasadas, así que les recomiendo que se vean pues las clases pasadas para que puedan entender todo. Y lo otro es que estoy utilizando mi celular como cámara USB. Encontré una aplicación que se llama Iridium Webcam y básicamente lo que hago es conectar mi computador a la misma red Wi-Fi y que está conectado a mi celular y funciona como una cámara USB, así que no vamos a tener el problema de estar conectando y desconectando la cámara, además de que vamos a tener una mejor resolución para poder ejecutar el proyecto del día de hoy, porque es importante que tengan una cámara con buena resolución. Lo otro que les voy a comentar es que uno de los recursos que vamos a utilizar el día de hoy es la portada de este libro, es el documento del que les había hablado, el cual vamos a extraer características y vamos a hacer que coincida con el libro que tenemos aquí físicamente. Es más, déjenme les muestro. Aquí tenemos el libro como tal. Miren, aquí está el libro y lo que hice fue tomar una foto directamente pues como al libro como tal, ¿cierto? Entonces, voy a volver a poner esto por aquí. Entonces, lo que queremos hacer es extraer las características de esta imagen, a la cual yo ya le tomé una imagen previamente tomada, y lo que vamos a hacer es hacerla coincidir con nuestro libro que tenemos aquí físicamente, ¿cierto? Para que así lo estemos viendo desde una perspectiva, podamos verlo o podamos cambiar su perspectiva de manera frontal. Para que así lo estemos viendo desde un ángulo de inclinación, podamos cambiar su perspectiva y verlo de manera frontal, como si lo estuviésemos viendo así. Es decir, no importa si lo estamos viendo así, lo vamos a estar viendo de esta manera, ¿cierto? Así que comencemos. Entonces, uno de los recursos que necesitamos es la portada del libro. Yo estos recursos se los voy a compartir en mi GitHub, pero pues ustedes lógicamente tendrían que tener el libro, así que les recomiendo que le tomen una foto a su propio libro, un libro que tengan en casa, ¿cierto? Así que vamos a empezar. Yo dividí la clase del día de hoy, la programación del día de hoy, en 3 secciones. Vamos a empezar. Lo primero que hacemos es importar las librerías, y este primer script lo que vamos a hacer es detectar las características.
tanto de la imagen del libro como de la imagen en tiempo real. Entonces realizamos una videocaptura, es algo que ya hemos hecho, y lo que vamos a hacer es leer la imagen del libro como tal, que es esta imagen que les había mencionado. Esta imagen es muy grande, así que lo que hice fue dividir su ancho y su alto por 5 para no cambiar la relación de aspecto y realizar un redimensionamiento para que la imagen quedara más pequeña, ¿cierto? A partir de aquí, creamos un ciclo para ejecutar nuestros frames, nuestro while true, lo que les he explicado en clases anteriores. Leemos los fotogramas, realizamos una conversión de color de BGR a escala de grises, que es algo que ya les he explicado anteriormente. Y a partir de aquí empieza lo importante, lo que no hemos visto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es que vamos a declarar algunas características que queremos extraer. Por ejemplo, ¿cuántos puntos claves queremos extraer tanto del libro como de la imagen en tiempo real? En este caso determinamos que 500. Si los hay, si hay menos, pues menos. Y declaramos el objeto. Este objeto es como la herramienta. Es la herramienta que nos va a ayudar a extraer esas características. Es un objeto orb, ¿cierto? Que básicamente es un método de extracción de características. Hay varios métodos de extracción de características. Está orb, surf, mesh, etcétera, etcétera. Que bueno, ya ustedes podrán indagar más en este campo con estos nombres que les he dado y ustedes utilizar el que más les parezca, el que mejor les guste, ¿cierto? Y a partir de aquí es muy fácil, simplemente extraemos la información de la siguiente manera: colocamos OR, Detect and Compute y colocamos la imagen en escala de grises. Recuerden que debe ser en escala de grises la conversión que hicimos aquí anteriormente. Aquí pues yo imprimí el descriptor, que no es necesario, esto lo podemos poner en comentario si queremos. Vamos a ponerlo en comentario y lo que hacemos aquí es dibujar esos puntos claves en cada una de las imágenes. Entonces vamos a crear una imagen con el display entonces vamos a crear una imagen de la foto del libro y lo que vamos a utilizar es cb2.draw keypoints, que es para dibujar esos puntos claves que les mencioné anteriormente. Colocamos la imagen en donde queremos que se dibujen los keypoints y bueno, esto ya simplemente es nomenclatura como el color y que dibuje las banderitas como tal, ¿cierto? Y hacemos lo mismo para los frames, es exactamente igual, decidimos utilizar el mismo color, 255 y 255, y acá voy a hacer algo que no sé qué fue, ya, ahora, había hecho algo que no sé qué era y había dañado la programación como tal, así que control Z, eso siempre funciona. Y listo, por último mostramos esto en pantalla. No hemos hecho absolutamente nada más. Pueden observar que la extracción de características es bastante sencilla, así que vamos a colocar características y la vamos a ejecutar en tiempo real. Lo primero que vamos a hacer es que voy a abrir la aplicación Irium Webcam aquí en el celular para que se pueda ejecutar como tal. Ahí está. Entonces observen, chicos, nosotros tenemos aquí al lado derecho, a ver, voy a colocar eso un poquito más hacia la izquierda, esto acá y esto un poquito más acá. Entonces observen, a nuestro lado izquierdo tenemos la foto original que nosotros tomamos. Observen que las características que tomó de la foto son la parte de acá abajo del libro, se les voy a mostrar aquí en pantalla, esta parte de acá abajito, ¿cierto? Tomó el robot y el humano y tomó algunas de las letras que están por acá encima, ¿cierto? Y si ustedes observan, nosotros también en tiempo real estamos capturando características muy parecidas. Noten que también estamos tomando esta parte de acá que coincide con la parte de abajo del libro, estamos tomando parte del robot y del humano y algo de las letras, ¿cierto? Como pueden observar. Entonces nosotros podemos observar aquí que las características coinciden de cierta manera. También podemos observar que por acá tenemos algunos falsos positivos, que son estos que ustedes están observando, tanto en la esquina de allá como en la esquina de acá. Tenemos algunos falsos positivos, así que, pues bueno, esos serían resultados que deberíamos poder eliminar más adelante, ¿cierto? Pero en términos generales tenemos una buena, digamos que una buena coincidencia de estos puntos claves. Por decirlo de alguna manera, tenemos que ahora mirar la forma de que estos puntos claves coincidan, es decir, que los puntos claves, vamos a volverlo a poner para poderlo explicar. Ahí está. Entonces lo que queremos, ahora lo que buscamos es que los puntos claves que están aquí en el robot coincidan con los puntos claves que tenemos acá. Los puntos claves que tenemos aquí abajito coincidan con los puntos claves que tenemos aquí y los puntos claves que tenemos por acá arribita coincidan con los puntos claves que tenemos aquí en las letras.
Eso es lo que buscamos hacer, es lo que queremos hacer en el siguiente paso. Entonces, como pueden observar, hasta aquí no es para nada difícil, simplemente son como 5 líneas, 3 líneas de código, pero ahorita vamos a empezar a acumular esta información, es decir, en coincidencias.py es el script que nos va a ayudar a unir esas coincidencias, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, importamos las librerías, hacemos exactamente lo mismo de arriba. Esto ya pues se los expliqué, ¿cierto? No tiene mucho sentido volvérselos a explicar porque todo esto es exactamente lo mismo. Todo esto es exactamente lo mismo hasta aquí. Entonces, aquí ya hay un poquito más de programación y la pregunta que nos debemos hacer, ¿cómo hacemos coincidir los puntos? Entonces, yo lo seccioné en 4 pasos. Lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto comparador de descriptores. Entonces, aquí vamos a utilizar el método que es BefMatcher. Hay varios métodos para nosotros crear ese objeto comparador de descriptores. Observen que nosotros aquí estamos extrayendo puntos claves y descriptores. Los descriptores es la información que, valga la redundancia, nos describe la imagen que nosotros estamos, digamos que procesando, ¿cierto? Entonces, lo que queremos hacer es comparar esas características, ¿cierto? O esas descripciones que sean coincidentes. Entonces, lo primero que hacemos es crear un objeto comparador, que es exactamente lo mismo que hicimos aquí, declarar un objeto, ¿cierto? Es utilizar una herramienta, declarar, esta es la herramienta que voy a utilizar para comparar, ¿cierto? Entonces, declaramos nuestro objeto de comparador y realizamos la comparación. Eso lo hacemos con la función .match, porque en Matcher almacenamos nuestro objeto comparador. Entonces utilizamos la función match para comparar ¿qué? El descriptor 1 y el descriptor 2. Recordemos que el descriptor 1 pertenece a la imagen, a la foto del libro como tal en escala de grises, y el descriptor 2 pertenece a los frames como tal en escala de grises. Entonces comparamos aquí esos descriptores. Ahora ordenamos la lista, ordenamos la lista con el fin de poder eliminar pues, los puntos clave o las descripciones que no nos interesan. Entonces aquí simplemente estamos ordenando la lista con la función sorted, ¿cierto? Y a partir de aquí filtramos los resultados. Entonces solamente vamos a unir el 10% de todos esos descriptores o todos esos puntos claves que hemos detectado anteriormente como tal, ¿cierto? Entonces a partir de aquí, aquí lo que hacemos es elegir como el 10% de esos puntos claves que vimos anteriormente, y aquí pues estamos diciendo que simplemente tome ese 10% como tal. A partir de aquí vamos a mostrar las coincidencias. Entonces utilizamos una nueva función que se llama drawMatches. Entonces básicamente es una función que nos permite unir esas características coincidentes en una única imagen como tal, ¿cierto? Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Estamos mostrando los frames, ¿cierto? Como tal, las características de los frames, ¿cierto? Las características de los frames, las características de la imagen y esas uniones como tal. Entonces aquí ya vamos a tener 3 imágenes o 3 ventanas como tal, ¿cierto? Entonces vamos a volver a poner aquí mi celular y vamos a ejecutar coincidencias. Como pueden observar, no es tan larga la programación, pero sí era importante entender qué era lo que íbamos a hacer para que pues funcionara como tal, ¿cierto? Entonces observen acá, tenemos esta ventana creada con lo que viene siendo la foto del libro como tal, ¿cierto? La foto del libro y la imagen en tiempo real. Observen que tenemos muchísimas coincidencias en lo que viene siendo las características del robot y del humano con pues en el video en tiempo real, con las características del robot y el humano en la foto como tal. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría como incrementar las características que vienen de las letras. Como pueden observar, ahí tenemos algo de coincidencia, pero podría ser mejor. Recuerden que esto es un primer acercamiento, ¿cierto? Eso es un primer acercamiento, no quiere decir que quedaría así definitivamente, pero es un buen primer acercamiento, es un buen primer prototipo. Obviamente hay cosas que se pueden mejorar, sin duda alguna, y a medida que nosotros, por ejemplo, lo vemos desde esta manera, recuerden que nosotros tomamos la foto con esta perspectiva vertical como tal, entonces empiezan a coincidir más las letras, como pueden observar, ¿cierto? También depende si nosotros nos podríamos preguntar, si hubiésemos tomado la foto de manera horizontal, ¿qué hubiese podido suceder? ¿Cierto? Miren, ahí empieza a coincidir un poquito más como tal, ¿cierto?
Entonces es un muy buen primer acercamiento. Aquí ya prácticamente no tenemos falsos positivos. Como pueden observar, las características que pertenecen a las letras en el frame, estas de acá, se están uniendo con las del libro, y las que pertenecen al robot y al humano se están uniendo con las del libro. Así que se puede decir que bastante bien. Así cambiamos de perspectiva, a ver, cambiamos desde por acá. Igualmente siguen uniéndose, ¿sí? Como pueden observar, funciona bastante bien, es un muy buen primer acercamiento. Y vamos a pasar ahora a lo que viene siendo la alineación de las imágenes como tal. Entonces, aquí lo que buscamos ahora es no solamente determinar o encontrar esas características como tal, sino que decir, bueno, si este punto físico pertenece a este punto físico, voy a cambiar la perspectiva de mi imagen que está desde un ángulo raro para que quede completamente frontal, ¿cierto? Entonces, empecemos. Todo esto es lo mismo, como pueden observar no cambia absolutamente nada. Y lo otro que les quiero comentar es que toda esta programación la pueden encontrar en mi GitHub, se las voy a dejar ahí para que ustedes la puedan probar y la puedan utilizar y puedan aprender, ¿cierto? Recuerden que esto también requiere de experimentación de ustedes, así que no olviden esa parte importante como tal, ¿cierto? Hasta aquí estamos haciendo lo mismo, dibujamos, cómo hacemos para coincidir los puntos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo calculamos la homografía de la imagen? Recuerden que la homografía es utilizar esos puntos físicos pertenecientes a nuestra imagen original y realizar un cambio de perspectiva para que quede en este caso en una imagen frontal. Entonces, que esos puntos físicos pertenecientes de la imagen en tiempo real pertenezcan a los puntos pertenecientes de la imagen frontal como tal. Entonces, lo primero que hacemos es crear una lista con el tamaño total de cut points que estamos utilizando, ¿cierto? Por eso aquí utilizamos lo que viene siendo la variable matches como tal, ¿cierto? A partir de aquí extraemos los puntos. Eso lo hacemos a través de un for que les expliqué en clases pasadas, que básicamente es una iteración. No es absolutamente nada más, es extraerlos en sus listas respectivas como tal, ¿cierto? Y a partir de aquí extraemos la homografía, ¿cierto? Entonces simplemente estamos extrayendo, aquí solamente estamos extrayendo los puntos. Entonces creamos unas listas y extraemos los puntos, ¿cierto? Y aquí extraemos la homografía. Lo podemos hacer con un solo comando de OpenCV que es find homography. Entonces colocamos los puntos 2, los puntos 1 y el método por el cual queremos encontrar la homografía de la imagen como tal, ¿cierto? Hay múltiples métodos, en este caso yo utilicé este porque es el que mejor me funcionó, pero pueden encontrar en la documentación de OpenCV, colocando en Google cv2.find homography, les va a mostrar los diferentes métodos para encontrar la homografía y ustedes pueden probar el que ustedes quieran. Recuerden que es necesaria la experimentación personal en ese tipo de algoritmos y en visión artificial en general. Y por último dibujamos, entonces extraemos el ancho y el alto de nuestra imagen y utilizamos el comando cv2.warp perspective, que básicamente es cambiar la perspectiva. ¿En qué imagen? En el frame. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos cambiar la perspectiva? Recuerden que la extraemos aquí en H y colocamos básicamente el ancho y el alto para que sea, la ventana que aparezca sea del mismo ancho y del mismo alto que nuestra foto como tal. Y por último los mostramos en pantalla. Entonces vamos a ver el funcionamiento de este programa porque es bastante chévere. Como pueden observar es bastante visual, así que no utilizamos en este caso Paint porque es bastante visual, pero vamos a colocar aquí alineación de imágenes. Listo chicos, entonces aquí lo tenemos, observen. Aquí tenemos la imagen frontal y aquí tenemos el frame como tal, ¿cierto? Entonces nosotros podemos cambiar la perspectiva. A ver, vamos a colocar esto un poquito mejor. Ahí. Nosotros podemos cambiar la perspectiva y observen que ahí, por ejemplo, desde esta perspectiva funciona bastante bien, se mantiene bastante estable y nos está mostrando, aquí que estamos viendo, estamos viendo esta imagen en tiempo real, ¿cierto? Vean, yo puedo poner la mano, bueno, si cambio la mano obviamente va a cambiar nuestro resultado, pero estamos viendo esta imagen que está en perspectiva, la estamos viendo como si fuese frontal. Observen acá, la estamos viendo como si fuese frontal. El resultado es bastante bueno. Nosotros en este caso podríamos poner, por ejemplo, que cuando le demos a una tecla del teclado, guardemos esta imagen, por ejemplo. Y podemos ya a partir de ahí hacer un OCR, una
una detección de caracteres o podemos hacer lo que nosotros queramos. Observen lo desfasada que está la imagen acá. Observen que está súper desfasada, una perspectiva diferente. Es más, tenemos muchísimo espacio por aquí. Y observen el resultado. Es netamente el libro, básicamente. Así que me parece que funciona bastante bien. Logramos eliminar estos falsos positivos que tenemos por aquí porque no se ven en el resultado final. Y pues nada, chicos, muy contento porque este sería, digamos que el insumo principal para hacer cualquier lector de documentos que ustedes quieran. Recuerden que esta programación está disponible en mi GitHub para que ustedes experimenten, la utilicen, etcétera, etcétera. Yo qué sé, también la pueden utilizar para una detección de placas, si ustedes quieren, ¿cierto? Porque una placa nunca va a estar directamente frontal, sino en perspectiva. Entonces ya la van a poder ver totalmente frontal y a partir de ahí extraer los caracteres. Así que pues nada, gente, me alegra mucho todo el apoyo que está recibiendo el canal. Quiero darles el agradecimiento a todos por tanto apoyo y espero que les sirva mucho la clase, espero que puedan compartirlo con sus amigos y nada, nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego.